Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 2 que pertenece al primer trimestre del año 2024, lección titulada Enséñanos a orar. El texto para esta semana lo encontramos en Lucas capítulo 11 versículo 1, donde leemos de la siguiente manera: un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. El libro de los Salmos realmente es un libro de oraciones. Cada salmo es una oración. Fue inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos una idea, un patrón a seguir para comunicarnos con Dios en las diferentes circunstancias de la vida, circunstancias de alegría, de tristeza, de muerte, de enfermedad, de gozo, de persecución, de angustia, de aflicción, de fiesta. A usted encuentra todos los temas de la vida en los salmos. ¿Son cantados? Sí. Dios le agregó música para que se fuera más fácil a la mente de los niños memorizar grandes porciones bíblicas a través del canto. Yo me aprendí muchos salmos de estos desde pequeño, cuando era niño, cantando. Estaba bien pequeño y yo me podía el salmo número 1 porque me lo aprendí cantando. Entonces los salmos se cantan, por supuesto, son himnos, pero realmente la letra del salmo es una oración. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando 4 salmos. Es demasiada información para procesar todo esto. Yo creo que el primer salmo nos tomaría 3 semanas por lo menos, y aquí estamos hablando de 4 salmos. Es muchísima información, pero vamos a tratar de cubrir lo más importante de cada salmo. El primer salmo es el 44. Este salmo es para todas aquellas personas que están bien con Dios, pero a pesar de que son fieles a Dios, sufren en esta vida. Y viene la gran pregunta: ¿por qué me toca sufrir? No me hace sentido. Y si yo soy un gran seguidor de Dios, soy fiel a Dios. El salmo es para este tipo de personas. El salmo 22 es el segundo que vamos a estudiar. Es para todos aquellos que han perdido la esperanza, todos aquellos que están bajando al valle de la muerte y no tienen escapatoria, sino que tener resignación. Para eso es el Salmo 22. El Salmo 13, que va a ser el tercero que vamos a estudiar, es cuando buscamos a Dios y Él no nos contesta. Él guarda silencio. En este salmo está la clave: cómo hacer para que en ese tiempo de espera no perdamos la paciencia y nos volvamos personas miserables, sin fe y muchas veces hasta molestas con Dios. Salmo 13 es importantísimo. Y el Salmo 60, que es el último de esta semana, son las consecuencias de la transgresión, cuando estamos sufriendo la transgresión. Así que recuerde, el Salmo en verdad es una oración. Por eso es que el título de este día dice: enséñanos a orar. Ahora, esa oración puede ser cantada, porque así la enseñó el Señor, para que nos quedaran en la mente grandes proporciones de la Biblia. Los salmos tienen algo bien peculiar: comienzan con tristeza y 4 o 5 versículos hablan de la tristeza, y de repente comienzan con una alabanza a Dios. Tienen un cambio súbito, inesperado, repentino, y a veces comienzan con alegría y terminan con tristeza. Parece que el salmo lo escribirán 2 personas que están viendo el mismo espectáculo de diferentes puntos de vista, uno con tristeza y otro con alegría. Pero no, así lo inspiró el Espíritu Santo a los salmistas, para que en medio de la tristeza uno pudiera encontrarse inmediatamente con la alegría y la esperanza en Dios. Así que tengamos eso en consideración. Salmo 44. Vamos a comenzar inmediatamente con el Salmo 44. Por favor, léalo. Es mucho tiempo para leerlo aquí.
y nosotros vamos a comenzar con este salmo. El Salmo 44 hay una angustia nacional. David aquí está recordando cómo Dios fue bueno con el pueblo de Israel, cómo les preparó el camino para conquistar la Canaán. Y él dice, nuestros padres nos contaron, nosotros mismos con nuestros propios oídos hemos escuchado lo grande y lo sublime que fuiste con el pueblo de Israel. Y este es el asentamiento. Pero después de eso, allí hay una calamidad nacional. Aquí lo que el salmista está haciendo es que la experiencia anterior del poder y la bondad de Dios son fuertes apoyos para la fe y son poderosas súplicas de oraciones bajo las calamidades presentes. ¿Qué realmente es esto? Mire, este salmo nos enseña que cuando estamos pasando por calamidades, veamos para atrás las grandes bendiciones de Dios que hemos tenido. Y eso surge de la misericordia de Dios en el pasado, surge una oración confiada en el presente. O sea, no nos olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Si recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, la oración del presente va a ser confiable, porque tenemos una base para decir en el tiempo antiguo, Dios no nos abandonó, hizo maravillas con nosotros. En este momento estamos pasando tribulaciones, pero en esa confianza, en esa experiencia que tuvimos anteriormente, tenemos la confianza segura que tampoco Dios no nos va a abandonar. El versículo 9 comienza diciendo, pero nos has desechado. En el tiempo antiguo fuiste grande, hiciste maravillas, pero ahora nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Tu conducta ha cambiado con nosotros. Antes teníamos una confianza, nos jactábamos de un Dios poderoso, pero ahora ese Dios poderoso no lo encontramos, nos has avergonzado. ¿Qué van a decir la gente? ¿Dónde está el Dios fuerte de ellos? Nos has hecho retroceder ante el enemigo. Mire, solo con la conciencia humillante que el Señor nos ha dejado, nos convierte a nosotros en cobarde. La huida de cualquier persona cierra la lucha de aquellos que no tienen seguridad en Dios. Y es por eso la importancia de tener la seguridad en Dios. Porque el hombre es fuerte solamente a la sombra de Dios. Sin la protección de Dios, el hombre no es fuerte, es un cobarde. La definición de un buen carácter, según el espíritu de profecía, fíjese bien, son 4 cosas que hasta ahora yo he encontrado. Un hombre o una persona, más bien dicho, que tiene dominio propio. 1, fuerza de voluntad. 2, no le afecta el fracaso. 3, y no tiene temor. 4, usted está hablando de palabras mayores. Pero aquí Salmos 44:10 dice, tú nos haces retroceder ante el enemigo. ¿Por qué? Porque con solo saber que Dios nos ha abandonado, el hombre se vuelve cobarde. Se pierde el coraje. No podemos defendernos. Pareciera ser la sentencia de Levítico 26:36. ¿Sabe lo que dice Levítico 26:36? Y a los que queden de vosotros, esto es hablándole el Señor a los judíos, y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Esa es la situación
de la persona cuando no confía en Dios. Estamos hablando de un problema serio y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Este es el resultado de una huida. Perdemos todo lo que nosotros tenemos. Si nosotros lo llevamos al mundo espiritual, perdemos la comodidad que disfrutamos en Dios cuando la duda y los temores nos invaden. Los terribles presentimientos del futuro nos arruinan las esperanzas. Espiritualmente nosotros sin Dios fracasamos. Hay tanto que estudiar en este Salmo. Salmos 44:11 dice: nos has dado como ovejas destinadas a la carne. Gente que muere, ha muerto gente cristiana, hijos de Dios, en toda la época que este mundo ha existido desde el pecado, y uno se queda pensando: Señor, pero son tus hijos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no intervienes? Es duro, es duro. Hermanos, esto es tan inmenso. Yo quisiera tener todo el tiempo. El versículo 3 dice: nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnios y por burla de los que nos rodean. No hay cosa más dura cuando Dios permite eso con nosotros. Mire, le voy a contar una historia rápida para que usted me entienda. Yo conocí una familia italiana adventista. El papá de todos ellos, familiares en Italia de monjas, sacerdotes y cercanos a un papa. Una familia muy, muy profunda en su religión. Un día conoció la verdad y después de haber estudiado la verdad, decidió seguir la verdad. Decidió venir a la iglesia adventista. Vendió un negocio que tenía próspero y con sus 3 niños en ese tiempo y su esposa abandonaron eso y se fueron él a estudiar para ser un ministro adventista. Si les contara las desgracias, una desgracia, cómo sobrevivían. Ellos lo cuentan y lo cuentan sin ninguna pena, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Les habían dado permiso para que los niños en las mesas vieran qué estudiantes no tocaban el pan o la comida que no tocaban, y le habían dado permiso para que ellos tomaran esa comida que no había sido tocada en vez de botársela. Así sobrevivían comiendo, y a pesar de todo eso, ellos seguían adelante apoyando en la decisión del papá de un llamado que Dios le hizo. Para cerrarles toda la historia, cortarla, un día de eso, la niña más pequeña dio un salto y se golpeó en la punta de una mesa, la más tiernita, y se puso grave y murió. Y ahí usted se queda diciendo: Señor, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué es lo que yo te he hecho? Yo creo en ti, pero así tú me tratas. Ellos cuentan la historia que apareció un tío y ante la desgracia de esta niña muerta, ante la pobreza de una familia que era muy bien acomodada, llegó, le presentó un cheque en la mesa y le dijo: mira, deja tu nuevo Dios y tu nueva religión, y aquí te estoy entregando un cheque que te va a cubrir todo lo que has perdido y a recuperar
todo lo que dejaste cuando vendiste tu compañía. Regrésate. ¿Sí se da cuenta? El versículo dice, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Y aquí hubo un período bajo el rey Seleucidae, donde los judíos eran atacados en día sábado con tanta frecuencia, y porque estaban guardando el sábado no se defendían porque era sagrado, y los mataban, los saqueaban. Y la gente decía, son gente débiles. El Dios que tienen ni siquiera los pueden defender. Y ellos no se defienden en el día sábado por no ofender a su Dios. Y dice el versículo 3, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por la burla y por burla de los que nos rodean. ¿Se da cuenta? Habemos muchos que sufrimos y estamos bien con Dios. Este salmo es para esta gente. En el versículo 17, mire todo lo que nos estamos saltando acá. Dice, todo esto nos ha venido por ti. Y no nos hemos olvidado de ti. No nos hemos olvidado. Es cierto, hemos tenido pecados, pero lo que nos está viniendo no es tan grande, por eso que hemos pecado. Pero a pesar de eso, nuestro corazón no se vuelve atrás. No hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Ese es un cambio súbito en el Salmo. Está hablando de lo deplorable de la situación, cómo el enemigo se burla de uno cuando uno siguiendo a Dios, muchas veces el Señor lo hace pasar por desgracias, por tristezas. Pero el cambio viene ahí terrible y a pesar de eso no te hemos abandonado, no hemos fallado a tu pacto, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos, nuestros pasos no se han apartado de tus caminos. Hay confianza. En el versículo 19, el salmista tiene un vislumbre del futuro. Un vislumbre de las persecuciones civiles y religiosas bajo Roma, bajo la Roma pagana y bajo la Roma papal. El versículo 19 dice, para que nos quebrantases en el lugar de los dragones. Otra Biblia dice de los chacales. Y nos cubrieses con sombra de muerte. Está hablando del sufrimiento de los mártires. ¿Cuánta gente ha sufrido por Dios? Y sigue diciendo, sí, por ti somos asesinados todo el día. No es que una vez, no, es una matanza constante, es una matanza continua. Calamidad sobre calamidad. El versículo 36, porque está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Y ahí viene la parte cumbre del Salmo, los últimos versículos. 23 al 26, lo vamos a leer. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? ¿No es eso lo que se dice en Apocalipsis? Señor, ¿hasta cuándo vengarás la sangre de los justos? La sangre de los decapitados. ¿Hasta cuándo, Señor?
¿Qué pasa contigo? Despierta. ¿Hasta cuándo vas a dejar que tu pueblo sufra sin tener sentido de lo que está sufriendo? Señor, ¿por qué duermes? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Y se cierra el salmo ahí. Hay cosas en esta vida que nunca las vamos a comprender. Yo le pudiera contar 100 historias que conozco, de casos que uno se queda viendo al cielo diciéndole al Señor, Señor, ¿qué pasó, Señor? Una manita, por favor, por favor. Y la mano nunca aparece. Amados descienden a la tumba, en cualquier forma. Y mientras el tiempo avance, va a ser peor, hasta que se declare una persecución abierta y se nos despoje y se nos quite todo lo que tenemos a la fuerza. Se nos persiga, se nos insulte, se nos humille, se nos golpee, se nos encarcele, se nos mutile y se nos asesine. Y parece que Dios no escucha. Versículo 26. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Lo hará cuando el reloj del cielo dé la hora perfecta. Y mientras tanto, ese salmo tendría que ser consuelo para todos aquellos que están bien con Dios. Y a pesar de que están bien con Dios, sufren las penalidades del mundo, las desgracias del mundo, y aparentemente hay un Dios que está dormitado. Pero no lo está. La Biblia dice que Él no adormece, no duerme. Sus ojos contemplan la tierra a todo segundo de la vida. Ese mismo Dios en el versículo 26 se va a levantar para ayudarnos y por su misericordia nos va a reunir. Y en el cielo, cuando nos cuente el porqué de las cosas, vamos a descubrir que esa decisión que Él tomó por nosotros es la decisión que nosotros mismos hubiéramos tomado si Él nos hubiera dado la oportunidad de elegir. Lo dice el Espíritu de profecía. Hasta en el cielo comprenderemos que las decisiones que Dios tomó por nosotros son las mismas que nosotros hubiéramos tomado si hubiéramos sabido lo que está pasando en esta tierra. Penosamente no sabemos. Él sí sabe. Tenemos que poner nuestra confianza en Él y depender de Él sin importar los resultados en esta tierra, pero sí importando los resultados del futuro. Muy bien, Salmo 22. Este salmo, hermano, este salmo pudiéramos pasar todo el trimestre estudiando este salmo, es profundo. Comienza diciendo el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, en hebreo, mezcla de hebreo y arameo. Este es el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Este Salmo 22 es el Salmo de la desesperación. Nosotros sufrimos un ciclo interesante, todos los humanos. Tenemos esperanza. Esa esperanza primeriza casi siempre no es una esperanza muy correcta. Cuando esa esperanza, que no es tan buena, no es de tan fina calidad, comienza a caer, comienza a desquebrajarse, llega el momento
en que a esta esperanza, que no es de buena calidad, le gana la desesperación. La esperanza es vencida por la desesperación humana, pero en el fondo de esa desesperación, el humano le nace una esperanza correcta. Somos movidos de una esperanza incorrecta a la desesperación, y en el fondo de la desesperación encontramos una esperanza correcta. Eso es lo que nos está pasando, y este es todo un salmo referente a Jesucristo. Un salmo mesiánico. Está hablando de los sufrimientos total de Jesucristo. Dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es Jesucristo. Recuerda en la noche él diciendo, Señor, y esta copa, si yo no la pudiera pasar, sería mejor para mí. Pero tú decides por mí, por favor, anúnciame que no paso esta copa. Y ahí está diciendo, te clamo de día y te estoy clamando y no me respondes. No hay respuesta para él. No hay reposo. Él dice, me has desamparado. Ya no me salen las palabras. Yo gimo nada más. Había experimentado un sufrimiento tal como lo que experimenta el hombre que está gravemente enfermo, que ya ni siquiera puede hablar. Solo gime del dolor. Eso es lo que Jesucristo está experimentando, un dolor profundo, que ya la voz se le había ido. Solamente ruge, es la palabra original se traduce gemir. Y él está diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? El versículo 3 dice, en medio de ese sufrimiento y de ese dolor, ahí está el cambio súbito del salmo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, tú que habitas entre los querubines que te alaban constantemente. Tú eres santo, eres irreprochable. Aunque no te escucho nada de ti, aunque yo quisiera tener una respuesta mientras te clamo, no escucho nada de ti. Tú eres santo, tú eres perfecto. ¿Hay alguna razón suficiente para esto que yo no la conozco? Por lo cual no he recibido respuesta, pero sigo creyendo en ti. El versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Fíjense que aquí Cristo se está llamando gusano. Y no es por su baja naturaleza, no es por su humildad, no es por nada de eso, sino porque el mismo hombre lo consideraba un gusano a Jesucristo. Lo trataron tan mal a Jesucristo. Hebreos 10:29 compara a Jesucristo con un gusano, aunque no dice la palabra, pero dice 10:29 de Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios? Un gusano, hasta los niños tienen la tendencia de ponerle el pie inmediatamente y destruirlo. Y aquí está diciendo el Señor, pero tú eres perfecto y yo soy gusano. No por su naturaleza, sino que ese fue el trato que le dieron. Los judíos no pudieron discernir ni la hermosura, ni su belleza.
no pudieron darse cuenta quién era Jesucristo y lo tratan sencillamente como un gusano. Y eso es lo que está diciendo aquí. El versículo 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Este versículo y otros de la Biblia rompen de raíz la gente que apoya el aborto. Mucha gente que apoya el aborto dice, sí, pero es que no es una persona, no ha nacido. Claro que es una persona. Recuerde lo que dijo Dios de Jacob y Esaú. A Jacob amé desde que estaba el vientre. A Esaú lo aborrecí. No porque le dio la gana aborrecerlo, sino porque vio el futuro. Pero desde el vientre para Dios contaban como personas. Antes que nosotros naciéramos, Dios ya nos tenía inscrito en el libro de la vida. Y este texto explícitamente indica que Jesucristo fue una persona antes, en el vientre y después. Tú eres el que me sacó del vientre. ¿Quién puso en el vientre de María Jesús un milagro incomprensible por la eternidad hecho por el Espíritu Santo? Era persona antes, en y después del vientre. La confianza en Dios. Mire, estimado hermano, muchas veces nosotros no menospreciamos a nosotros mismos y muchas veces yo he escuchado hermanos que dicen, yo no sé por qué nací. Nació porque Dios lo ama. Y quizás los momentos duros que está pasando son temporales. Y quizás va a morir en esta tierra con su problema, pero hay una patria mejor. Mire, cuando usted vaya a orar, este salmo es para una persona que está muriendo y se le ha dictaminado muerte. A veces nosotros oramos por una persona enferma y a veces oramos mal. Le voy a contar rapidito para pasar. Esto es tan extenso, hermanos, que nosotros pudiéramos pasar un mes estudiando aquí. Me han rodeado los toros de Bazán. Se me secó el tiesto. Como un tiesto se secó mi vigor. Pudiéramos hablar de eso. Pero vamos a hablar del versículo 22 en adelante, porque allí Jesucristo abandona todo su sufrimiento y salta inmediatamente a su resurrección. Pero antes déjeme decirle algo interesante de este salmo. Este salmo es para aquella persona que está desahuciada, que está enfrentando la muerte y que tiene que aprender lo que es resignación, que no es nada fácil. Gente joven muchas veces que está enfrentando nosotros oramos mal. Te voy a contar rápidamente. Yo vi el caso donde los ancianos fueron a orar por esta hermana que tenía cáncer y en esa oración aseguraron 100% que Dios iba a sanar a esa hermana y a la siguiente semana la hermana murió. Eso fue un chasco. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasó? ¿A dónde estuvo el error? No hubo fe. No, fe había. Fe había. El error estuvo en la oración. Porque no se conoce la voluntad de Dios. ¿Cómo no? La voluntad de Dios se conoce. Y entonces, ¿dónde está el problema? Mire, la voluntad de Dios está escrita en la Biblia y usted conoce la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, ya conocemos la voluntad de Dios. Ya conocemos el poder de Dios. Ya conocemos el poder de la fe. ¿Sabe lo que nosotros no conocemos? Es el tiempo de Dios. Cuando usted vaya a orar por un enfermo, no le asegure a esa persona cuándo va a ser sanada. Asegúrele que va a ser sanada. Porque esa es la voluntad de Dios. Es más, la Iglesia Adventista no unge para muerte.
A veces he escuchado, va a morir el hermano fulano de tal y hay que ungirlo. No, no, no. Es un sacramento que no es de nosotros, es de otra religión. Nosotros ungimos para sanación, de acuerdo a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía, no para muerte. No comete esos errores si usted es anciano o ministro. Cuando usted vaya a orar por un enfermo, asegúrele a la persona que Dios la va a sanar en su debido tiempo. Puede ser en un minuto, en una hora, en un día, en una semana, en un mes, en un año, o cuando Él venga en las nubes de los cielos, pero la va a sanar. Que la persona quede convencida de que Dios tiene poder y que su voluntad es que ella sea prosperada y tenga salud, y quede convencida que el tiempo le pertenece a Dios. Déjeme contarle rápidamente una experiencia de mi padre, que a él le sucedió, ¿qué? Allá por los 80s, 70s quizás. Apareció una hermana, él era anciano de iglesia. En ese tiempo en nuestro país el espíritu de profecía apenas que comenzaba a estudiar, no tenía ni siquiera una idea de lo que estaba pasando. En el espíritu de profecía se entendía más o menos la Biblia en mi país natal. Y apareció una hermana y le dijo, mi niña está agonizando, venga y ore por ella. La Biblia eso dice, que hay que ir a pedirle a un anciano que ore. Y él fue, y mientras me contaba la historia, a mí me pareció chocante, chocantísimo lo que le dijo. Y le dijo él, mire hermana, yo voy a orar por su hija, pero después que ore, usted no la va a voltear a ver. Estaba agonizando la niña, estaba agonizando. Usted no la va a voltear a ver. Usted va a seguir con sus quehaceres normales, usted va a cocinar, va a hacer lo que está haciendo. Y usted no la va a voltear a ver, la va a dejar allí. Porque ya la pusimos en las manos de Dios y Dios va a hacer lo que Él quiere con ella. ¿Puede hacer eso? La hermana le dijo que sí, en su desesperación. Y yo decía, ¿cómo puede hacer eso? ¿Qué le está diciendo a una madre que no atienda a su hija agonizante, que esté echando hasta espuma por la boca? Y la hermana le prometió y él me contaba la historia y decía, como a las 3 horas apareció con la niña caminando. Y había comido. Venía fuerte. Yo no le dije nada, porque dije yo, wow, el milagro ahí estuvo. Saben que hace unos días atrás encontré en el espíritu de profecía que estaba correcto. Cuando yo estoy enfermo, yo voy donde Dios y le digo, Señor, aquí te traigo mi carga y te la pongo a tus pies. Y esa carga yo la dejo a los pies de allí y yo me levanto y me voy sin carga. Pero a veces nosotros llegamos con el gran bulto y le decimos, Señor, aquí vengo con este bulto, ya no lo puedo más. ¿Sabes qué? Voy a descansar un ratito aquí. Pero sabes que ya me voy, me llevo mi bulto. Déjelo a los pies de Jesucristo. Y podíamos aquí pasar horas explicando el milagro de los 2 paralíticos, el que rompieron el techo y el del estanque de Betesda. El estanque de Betesda no sabía ni quién era Dios. Y antes de sentir algo, el hombre hizo caso de lo que Dios le dijo cuando le dijo, párate, camina. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si usted tiene dolor de cabeza o tiene una enfermedad que lo tiene postrado, usted póngase de rodillas y levántese creyendo que Dios lo va a sanar en 1 hora, en 1 minuto, mañana, la otra semana, y continúe su vida normal. Eso es fe. Pero si usted ora y dice, Señor, sáname, y se vuelve a tirar a la cama esperando sentir algo, entonces no va a haber ningún milagro. Dios obra de acuerdo a su santa voluntad. Aquí en Jesucristo, Él pedía por liberación y la liberación no llegó. Tuvo que pasar por la parte que Él no quería pasar.
Pero en el versículo 22 cambia todo el salmo. Aquí Jesucristo lleva de la agonía a la resurrección. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Eso se repite en Hebreos 2:11. Mire lo que dice Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados son de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Ese Jesucristo resucitado es hermosísimo. Él dice: yo estoy esperando salvación de ti, pero recibo resignación. Si es posible, quítame esta copa, yo no la quiero pasar, pero que sea como tú quieras, no como yo. Y el salmo comienza diciendo: ¿por qué me has abandonado? Te clamo, ya ni te puedo clamar, ya no me sale ni siquiera la voz, solo gimo, como una bestia herida, como un hombre agonizante, ya ni las palabras me salen y tú no me escuchas ni de día ni de noche. Y ahí dice: el día que resucite, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Lo repite Hechos. El apóstol está repitiendo lo de Salmos. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Siga leyéndolo, hermano, por favor, es grande. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Esa es la inmortalidad. Se acordarán y se volverá a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ese es el cielo ya, ante el Padre, gracias al sufrimiento de Jesucristo. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo. Eso es resurrección. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Ese es usted y yo. ¡Qué hermoso! A un pueblo que ni siquiera ha nacido se nos va a anunciar la justicia. Y eso es lo que está pasando en este momento. Esto se escribió miles de años atrás y se escribió para un pueblo que no aún había nacido. Pero ahora ya nació. Muchos de nosotros, y aún faltan muchos que nazcan, y para ellos también es este mensaje. El Salmo 22 nos ayuda a tener esperanza en los momentos de angustia, a confiar que la decisión de Dios es correcta, sin importar los resultados de esta tierra, pero sí importando los resultados de la tierra nueva. Queridos hermanos, nosotros vamos a pasar, qué sé yo, por lo que usted va a pasar y por lo que yo voy a pasar. Pero hay una cosa segura, y es que usted y yo vamos a enfrentar la muerte. Y cuando usted y yo enfrentemos la muerte bajo cualquier forma, recordémonos que el Salmo 22 ya lo pasó Jesucristo. En realidad Él fue el que escribió eso a través del Espíritu Santo. En una vislumbre profética de sus sufrimientos. Lo escribió para usted y para mí. Él no tenía por qué sufrir y lo vino a hacer
por amor a nosotros. Nosotros sí tenemos por qué sufrir, por la gran barbaridad de pecados que hemos tenido, por nuestras malas decisiones, por todo eso. Pero aún en medio de eso, tenemos una oración escrita en el Salmo 22 de los sufrimientos de Jesucristo y después su gran victoria en la resurrección, asegurada para nosotros las dos cosas, tanto sufrimiento como victoria, si estamos de la mano de Cristo. Esto es lo más profundo que podemos llegar por el tiempo. Tenemos 45 minutos y nos faltan 2 salmos. Salmos 13. Cuando buscamos a Dios y Él guarda silencio, pedimos a Dios y pedimos. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová. Los últimos 2 versículos cambió toda la tonalidad del sufrimiento de esto. ¿Hasta cuándo me olvidarás? Dios no olvida a nadie. Es el hombre que se siente olvidado. Son 2 cosas diferentes. Dios no se olvida de usted, ni de mí. No, el Señor dice, se me había olvidado, Ton. No, no, no. El peor insulto que yo puedo hacer o tener es creer que yo soy un ser olvidado cuando Dios me está contemplando profunda y atentamente. Y fíjese que en estos 2 versículos se repite la misma palabra ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Hay un intenso deseo de liberación y hay una gran angustia del corazón. Y esa es la experiencia de nosotros. Es muy fácil evitar que el deseo se genere en impaciencia. Eso es lo más fácil, que nuestro deseo se vuelva impaciente, y es difícil evitar eso. Y muchas veces nosotros comenzamos a preguntar, Señor, tengo una semana pidiéndote, tengo un mes pidiéndote, tengo un año pidiéndote. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú vas a escuchar de mí? Miren, cuando tenemos días de verano, el tiempo vuela sobre nosotros como que tuviera alas. Pero cuando llega el invierno, el tiempo no vuela, revolotea sobre nosotros, no se quiere ir el invierno. La felicidad pasa rápido, la amargura cuesta que se vaya. Una semana metido en prisión es más largo que 3 meses en libertad. 3 meses en libertad se le va a usted volando, pero lo meten en prisión una semana. ¿Qué cuesta que pase esa semana? ¿Ha estado en prisión? Yo he estado en prisión, no por malo, no por ilegal. Me vine a este país ilegalmente y me metieron en prisión. Y qué largo. Ese reloj no avanzaba. ¿Hasta cuándo me van a sacar? Somos difíciles para esperar. Queremos todo instantáneo, especialmente nosotros los que vivimos en esta generación.
Comida instantánea, café instantáneo, transporte instantáneo, música instantánea, lavandería instantánea, todo instantáneo, computadora instantánea, todo inmediatamente. Y creemos que muchas veces Dios es un Dios instantáneo que tiene que contestarnos al segundo, cuando Dios tiene un reloj diferente al de nosotros, que un día le puede ser 1000 años y 1000 años por un día, y que tiene un reloj universal que marca la hora sin equivocarse, nunca tarde, nunca temprano. ¿Hasta cuándo? Te estoy llamando, Señor, tú no me contestas. ¿Sabe por qué toma tiempo el Señor en contestar? Porque ha metido ese oro en el fuego y tiene mucha escoria. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que te quite toda la escoria que tenés. El problema no es mío. El problema es tuyo, que eres un oro de mala calidad y yo te necesito oro de pura calidad, y ahí te voy a mantener en ese horno, porque si te saco antes te voy a desechar, no me vas a servir para nada, y te necesito oro refinado en fuego, sin escorias. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que te elimine toda la escoria en el fuego de la aflicción. Entre más rebelde es el niño, más duro es la soga. Un niño bien portado, no hay ni que castigarlo. Mi segunda hija, yo no sé a quién salió. Hija de la luna. Sentate aquí, no, yo me siento allá. Y aquí, no, yo voy para el otro lado. Invencible. Fue castigada, se le aplicó la ley de la vara. La vara es para el necio, dice la Biblia, Proverbios. Porque la vara es para el lomo del necio. Y la siguiente niña salió un ángel. El mismo papá. El mismo pensamiento. Diferente acercamiento. Una con la vara en la mano y la otra con palabras de amor dichas tan suavemente, porque era de corazón tan susceptible que hasta el regaño más tierno le ablandaba el corazón y le sacaba las lágrimas. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que te quite la escoria, y mientras más escoria tienes, más vas a estar en el fuego. El problema no soy yo, el problema eres tú. Eres un oro de muy mala calidad. Y si quieres venir al cofre mío, tienes que ser oro de buena calidad. ¿Hasta cuándo estaré en consejo mi alma, teniendo dolor en mi corazón cada día? El versículo 2. ¿Hasta cuándo yo debo organizar mis planes? Le está diciendo. Mira, todos los días me despierto zambulléndome en un mar de dudas y perplejidad, y elaboro un plan y otro para este día, y ¿sabes qué? Cuando vengo en la tarde vengo frustrado porque ninguno de esos planes me sirven. Y aquí el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo estaré en consejo en mi alma? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo? Muchas veces nosotros mismos queremos arreglar nuestros problemas y nos hacemos una programación para ver cómo los solucionamos. Y aquí el salmista dice, ¿hasta cuándo voy a tener consejos yo sobre mi alma? Estoy cansado de hacer planes y todos me salen mal. ¿Por qué? Hasta que la escoria del oro sea purificada.
Déjeme avanzar un poquitito. Hay tanto que decir de esto. Ilumina mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte. Vamos a ir al 5 y al 6. Ya no tenemos tiempo, hermanos. Lo siento, en verdad. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, dice el 3, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. El 5 y el 6 es el que nos interesa. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aquí en el versículo 5 y 6 cambia toda la postal. La lluvia cesó, el sol apareció y ahora los pájaros están cantando. Ahora el que está llorando está sonriendo y tiene una canción en su corazón. ¿Saben que cuando le vemos a David, el corazón de David está más desafinado que el de su arpa? Usted no sabe cuál está más desafinado de los dos, ¿ok? Porque la arpa se afina, como todo instrumento, se entona, se afina, se le pone en su sonido correcto. Pero el corazón solo lo hace Cristo. Y yo no sé cuál de los dos está más desafinado, si es el corazón o su arpa. Pero comienza llorando y termina cantando. Y a veces comienza su salmo cantando y termina llorando. Es impresionante. El cambio súbito de los últimos 5 versículos. Porque yo he confiado en tu misericordia. Usted y yo no tenemos otra alternativa que confiar en Dios sí o sí. Mire, el problema de nosotros, para ir cerrando con esto, aquí hay tanto que hablar, tengo tanto que decirles. El problema suyo y mío es que entramos al Evangelio del Señor y este es un camino sin regreso. Si usted no sigue por el camino correcto, se va a perder. Si usted se regresa, se va a perder. Si usted para, se va a perder. Entonces, usted ya entró en este camino. Usted no tiene otra que avanzar para adelante con los ojos fijos en Dios. Nosotros no conocemos el futuro. Dios sí lo conoce. La verdadera fe es cuando nos depositamos en la sabiduría divina a pesar que no entendemos. Y por eso el versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, porque Él no es un Dios malo. No es un Dios que se alegra en el castigo y en el sufrimiento del humano. No, es un Dios que se alegra en la bondad y el amor. Y aquí el salmista dice, yo en esa misericordia, en ese amor que tú tienes, yo he confiado, aunque no entiendo, yo he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. ¿Ha sido salvo? Todavía no. Está en camino de la salvación, pero él sigue creyendo que va a ser salvo. Entonces, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y esa tiene que ser la resolución de nosotros. Cantar a la medianoche de la vida. ¿Se acuerda cuando Pablo estaba en prisión y comenzaron a cantar a la medianoche? Aquella cárcel que solo estaba acostumbrada a escuchar malas palabras, maldiciones, groserías, amarguras, se convierte en una catedral. Y del fondo comienza a escuchar una música de alabanza, una música
a Dios, dos cantando desde el fondo y los presos a medianoche escuchando en la oscuridad. Algo que antes no habían escuchado y no lo están cantando dos visitantes que han venido a dar un servicio religioso, lo están cantando dos presos considerados de los más criminales por su religión, encerrados en lo más profundo de la mazmorra por miedo a que se escapen. Los están cantando dos que acaban de ser golpeados y encerrados y metidos en el cepo, y en esa posición difícil comienzan a cantarle a Dios y dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Imagino que el apóstol Pablo le dice a su compañero: mira, cantemos al Señor porque la verdad es que nos ha ido bien. Estamos aquí con vida, nos hubieran matado el día de ahora, pero en vez de matar, nos metieron en la cárcel. Aquí estamos, aquí medio estrechitos, estamos medio incómodos, pero Dios es grande con nosotros. Él me ha hecho mucho bien. Cuando yo logre comprender que Dios es grande conmigo, yo cantaré a Jehová aunque esté al borde de la tumba. Si algún día yo me perdiera, que no es el motivo de estar acá, por fe en Jesucristo, y yo me voy a salvar. Hay un dicho que dice: es mejor llegar al cielo arañando, rascando, que caer paradito en el infierno. Es mejor llegar al cielo así. Pero si algún día yo me perdiera, yo fuera donde el Señor, allá en ese momento que va a haber antes del exterminio final, llamado el infierno, yo creo que le agradecería y le diría: Señor, tú fuiste tan bueno conmigo. Me libraste de tanta, me hiciste feliz en el mundo. Me diste bendiciones, me diste hijos, una casa, un trabajo. Conocí el lugar, fuiste tan bueno conmigo, cuánto lo siento por mí, pero quiero agradecerte. Porque fuiste bueno, perdí la salvación por mi propia culpa, pero quiero agradecerte porque fuiste bueno. Ese agradecimiento se lo voy a dar al revés, por su salvación. Esa es la única razón para ir a la iglesia, para seguir a Dios, mi salvación. Y cuando entremos en la patria celestial, vamos a tener un canto de alabanza, porque me ha hecho bien, dice el salmista. Y ese canto de alabanza tengo que comenzar a practicarlo ahora, porque a pesar que no entiendo, la misericordia de Dios es tan grande que estoy seguro, aunque no entiendo, que Él me ha hecho bien. Por eso es que el 5 y el 6 dicen: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación, todavía no la tengo, pero yo la voy a tener. Y por eso desde ahora te estoy cantando porque me has hecho mucho bien. ¡Qué profunda oración! El Salmo 13. Salmo 60. Se nos fue el tiempo, hermanos. La consecuencia de la transgresión. Solo son 5 textos allí. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber el vino del aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus manos. Salva con tu diestra y óyeme. Es cuando nosotros nos hemos portado mal y estamos pasando las consecuencias. Muchas veces yo he ido donde el Señor y le he dicho: mira, Señor, si tuviera otro que irle a pedir perdón, con gusto fuera, para darte un descansito a ti. Pero no hay otro.
vengo frustrado, vengo con vergüenza, vengo decepcionado, porque tanto que lucho y en un momento tiro todo a la basura, lo que he construido con las manos por meses, con los pies los destruyo en 2 segundos. No tenemos más donde ir, hermanos, que ir donde Dios. Y cuando estemos pagando las consecuencias, guardar silencio y esperar en la salvación de Dios humildemente. El versículo 4 y 5 le cambian el tono a todo eso. Les has dado un estandarte a los que te temen para que lo alcen a causa de la verdad. Ahí hay una bandera que levantar. A pesar de ser quienes somos, ahí el Señor le da un estandarte a los que le temen. Mire, hay una diferencia entre rebeldía abierta y pecado. ¿Cuántas veces lloramos por un pecado que quizás acarreamos desde la niñez? Un vicio complejo, heredado o enseñado, aprendido por nosotros mismos. ¿Y cómo batallamos con eso? Hacer rebelde abiertamente es otra cosa. Y cada vez que nosotros venimos con el corazón adolorido ante Dios, es porque tenemos temor a Dios, respeto es la palabra. Y cada vez que venimos allí, se nos da un estandarte para que lo levantemos, una bandera para que lo levantemos. Usualmente esta bandera en los ejércitos se le entrega al más valiente. Y esa es una verdad, porque en el mundo espiritual el que más le teme a Dios es el que menos le teme al hombre. Llénese del poder de Dios y usted va a comprender que no le teme a ningún otro ser en este mundo, ni inclusive el diablo. El Señor nos ha dado la norma del Evangelio y tenemos que vivir para defenderla y, si es necesario, morir por ella. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Mire, aquí pudiéramos seguir hablando más. Podemos pasar horas hablando de esto, pero se nos fue el tiempo. Solo quiero decirles de que es más fácil salvarse que perderse. Para que usted se pierda, tiene que hacer lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Un pastor, no se sabe qué religión, yo tengo mis sospechas, que llegó y le dijo: mira, tú tienes el mejor ejército del mundo, el mejor armamento del mundo, pero no tienes la aprobación de Dios, porque Dios dijo que nunca se va a volver a unir a Europa por ningún medio, ni por la fuerza. Así que desiste, porque vas a destruir a tu nación, tu pueblo, tu gente, a ti mismo y tu ejército. Y le enseñó la Biblia, y el lema de Hitler en esa ocasión es: hoy Europa, mañana el mundo. Quería unir a Europa y después dominar el mundo entero. Y este pastor con la Biblia en la mano le dijo: vas en contra de Dios. A los días proclamó en Berlín una congregación de millares y millares. Y ahí está la carta alzada, donde él leyó la carta y viendo al cielo, él dijo: Dios, déjanos.
Deja que luchemos con nuestros cañones, con nuestros ejércitos. Apártate de nosotros, vete de nosotros. No te queremos en Alemania. Somos un pueblo espectacular que podemos por nosotros mismos. Así que te pedimos que nos abandones y déjanos luchar y vamos a llevar adelante nuestros propósitos. Ya usted la historia la conoce. Para que usted se pierda, usted tiene que salir al patio de su casa, voltear a ver al cielo y gritarle al Señor y decirle, mira Señor, abandóname. No quiero tu salvación. No quiero la muerte de Jesucristo. No quiero su sangre. Quiero perderme, por favor. Déjame tranquilo. No quiero saber más de ti. Y el cielo lo va a escuchar. Porque hay libre albedrío y Dios respeta la decisión de cada quien. Eso es para perderse. Pero para salvarse hay que ir de rodillas y decirle, Señor, soy un fracaso. Fracaso total. No valgo nada. Por más que lucho, no valgo nada. Y vengo a ti como un fracasado, como un miserable. Pero vengo a ti en la sangre de Jesucristo. Porque esa sangre me limpia, me redime, me sana, me salva, me da vida. Él murió por mí porque yo no puedo hacerlo por mí. Él lo hizo por mí. Y en ese bendito nombre yo vengo a que tú me perdones los pecados. Me quites la tristeza, me quites la amargura del pecado y me des el gozo de la salvación a través de tu Santo Espíritu y la presencia de los ángeles. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.